saludar. Y también feliz día a mi esposa, que es el cumpleaños, para que la saluden también después. Bien, vamos en esta mañana, con motivo del Día del Padre, vamos a terminar 12:10. Con motivo del Día del Padre, vamos a meditar acerca de este tema y vamos a hablar sobre nuestro Padre Celestial, ¿no? Que es el Padre perfecto, ¿no? Él es el Padre perfecto y es el modelo que tenemos que tomar nosotros como padres, como padres varones y también como padres en general, ¿no? Como padre y madre. Vamos a leer el texto base, Mateo 5:48. Mateo 5:48. Dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice vuestro Padre que está en los cielos que es perfecto. Y la primera aclaración que tenemos que hacer es, las personas, dice, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios y es una expresión popular, ¿no? Pero es una errónea expresión popular, porque no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que un día, por medio de Jesucristo, se convierten en hijos de Dios por medio de creer en la obra de Jesucristo. Juan 14:6, lo vamos a leer, lo dice claramente allí. Todas las personas son creación de Dios, así como todo lo que vemos es creación de Dios. Pero el día que creemos en Jesucristo, creemos en su obra, creemos que Él murió en la cruz ocupando nuestro lugar y que Él resucitó al tercer día, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, en ese día es que pasamos a ser hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a través de Jesucristo, a través de creer en Jesucristo, es que podemos llamarle a Dios nuestro Padre. Bien, y si Él es ya nuestro Padre, podemos decir a aquellos que hace un tiempo que transitamos la fe cristiana, que Dios es perfecto. Podemos asentir con lo que dice aquí Mateo, que vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y vamos a ver algunas de las características que tiene Dios como Padre perfecto para que nos lleven a dar gracias a Dios por ser como es para con nosotros y también que nos lleven a nosotros como Padre a tratar de imitar esa característica. Vamos a ir a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9, versículo muy conocido que nos recordaba José anoche. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Vaya que necesitamos a un Dios que sea perdonador, porque lamentablemente nos equivocamos en la vida y muchas veces, y aún incluso siendo creyentes, hacemos cosas que después tenemos que pedir perdón a Dios o a otra persona y realmente cuán agradecidos tenemos que estar en que Dios sea un Dios perdonador. Y a nosotros hay veces que nos cuesta perdonar, ¿no? Nos cuesta perdonar porque nos ha dolido alguna actitud o nos ha molestado alguna actitud que ha tenido otra persona. Y cuando entendemos lo que nos cuesta perdonar a nosotros, ahí es que valoramos el que Dios sea perdonador y que siempre que nosotros acudamos a Él arrepentidos y confesando nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Entonces, Dios es un Dios perdonador y la pregunta es cómo somos como padres, ¿no? Y como padres debería ser una característica de perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestras esposas, perdonar a nuestros familiares o personas, que nuestra característica debería ser como una característica como hijos de Dios, ¿no? Pero si imitamos a nuestro Padre debemos caracterizarnos por ser perdonadores. Y comenzamos leyendo el versículo en esta mañana y es un mensaje para todos,
Porque, ¿qué es lo primero que decía antes de decir que vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Sean perfectos. Sean perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que el mensaje de ser perdonadores, así como nuestro Dios es perdonador, es para todos. Apocalipsis 16:5. Apocalipsis 16:5. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es santo, obviamente, ¿no? Él es apartado del pecado. Y qué importante esto en un padre, ¿no? Que el padre de familia sea santo, que el padre de familia sea el que marque el ejemplo a seguir en aquellas cosas que hay que hacer y en aquellas cosas que no hay que hacer. En aquellas cosas que él, con la sabiduría que Dios le dé, por buscar la santidad de Dios, sepa qué cosas tiene que sacar de su hogar, qué cosas no tiene que permitir en su hogar porque van a contaminar a él y a su familia, ¿no? Qué importante, y Dios como santo que es, nos insta a nosotros a que seamos santos. Y todo padre terrenal tiene que buscar la santidad y procurar la santidad en su hogar. Procurar la santidad en su hogar. Otra característica de un buen padre, Salmo 16:7 y 73:24. Salmo 16:7 y 73:24. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Un buen padre, y una de las responsabilidades de un buen padre, es de aconsejar, de marcar el camino. Y vaya que Dios nos aconseja por medio de su palabra, nos aconseja por medio del Espíritu Santo que cada creyente tiene en su interior y nos hace ver si el camino que estamos tomando es el correcto o no. Dios nos aconseja, hay veces por algún hermano que Dios envía para que nos marque el camino, para que nos anime, para que dirija nuestros pasos. Dios es un Dios que nos aconseja. ¿Y cuántas veces nos hemos librado de errores por seguir el consejo de Dios? Errores que tal vez han caído otras personas por omitirlo. Y aquí, de vuelta la pregunta, ¿cómo somos como padres aconsejando a nuestros hijos, ¿no? Y reflotamos un tema tan importante como tener un momento en familia donde meditamos en la palabra, donde es un momento para aconsejar a nuestros hijos, para aconsejar también a nuestra esposa. Y qué importante es aconsejar a nuestros hijos desde pequeños, porque hoy cada vez el diablo los va queriendo atacar desde más chicos, ¿no? Hoy incluso con todo esto de la ideología de género los ataca desde el jardín de infantes. Entonces, qué importante es que incluso cuando son chicos ya empecemos a aconsejarlos, a mostrarles con cosas que ellos puedan entender y acorde a su edad qué cosas son correctas, qué cosas no le convienen. Y por supuesto que lo que no tenemos que caer es en el no porque no, porque eso ¿qué genera en el chico? Rebeldía. Eso genera rebeldía en el chico, porque es una imposición, y yo quiero y él no quiere. ¿Y por qué? Ahora, si como padres nos preocupamos en explicarles, porque de todo hay un porqué, no te conviene esto y hay una razón, debemos nosotros conocerlas y amablemente saber explicarla. Qué importante el rol como padres de aconsejar a nuestros hijos. Los va a librar de un montón de errores y haciéndoles ver las cosas, no simplemente como una imposición. No solo que Dios como Padre perfecto perdona, es santo, aconseja, sino que también vamos a ver el Salmo 91. Bueno, no lo vamos a leer el Salmo 91, pero lo dejo para aquel que anota, todo el Salmo 91.
Vamos a leer Juan 10, 27 al 29 y después Deuteronomio 1, 31. Juan 10, 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una característica que tiene un padre es que protege a sus hijos, protege a su familia, ¿no? Es el más fuerte de la casa. Entonces es el responsable de proteger. Y aquí Dios es el que protege a sus hijos. Dios es el que protege a sus hijos. Deuteronomio 1:31, fíjense qué hermoso versículo. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Estaban enfrente de la tierra prometida, y Dios dice que los había llevado como un hombre, un padre lleva a su hijo, y por todo el camino que habían andado, dice que Dios los había traído como el padre trae a su hijo. Hay otra versión, Dios habla hoy, que lo dice de otra forma. Dice: en el desierto el Señor vuestro Dios os ha tomado en sus brazos durante todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en sus brazos a su hijo, ¿no? Fíjense qué hermosa figura la de Dios, como alzando a la nación de Israel y tomándola en sus brazos y llevándola por todo el desierto bajo su cuidado y bajo su protección. Y sabemos que tenían una fuego de noche, una nube de día por el sol y tantos cuidados, la alimentación de Dios, tantos cuidados que Dios tenía para con la nación de Israel. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de en cuántas cosas Dios ha tenido cuidado para con cada uno de nosotros. Y tal vez esta figura de llevarnos en sus brazos también la hemos podido sentir con diferentes cosas que habrán pasado en nuestra vida. Dios es un Dios que como Padre perfecto también protege a su familia, protege a sus hijos. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto es importante porque tal vez algunos la figura que tienen del Padre es de una persona tal vez ruda, ¿no? De una persona con la cual es difícil relacionarse, una persona que tal vez no es muy amorosa, ¿no? Pero Dios, nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto, es amor. Y lo que dice es que si alguno de aquellos que dice ser sus hijos no manifiesta amor hacia los demás, no es de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si hemos conocido a Dios, Dios nos insta y Dios nos exhorta a que amemos a las demás personas de múltiples formas. Entonces, aquí, para pensar cómo estamos demostrando amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, ¿no? Y hay una forma muy práctica de demostrar amor y poco costosa. ¿Cuál es? Tiempo. Digo poco costosa en dinero, es bastante costosa porque tiempo es un bien que todo ser humano tiene, que se va agotando a cada segundo que pasa. Desde ese punto de vista es muy costoso, y si le dedicamos tiempo a un ser amado, le estamos dando lo más valioso que podemos darle, mucho más valioso que cualquier objeto o dinero, porque le estamos dando un pedazo de nuestra vida, algo que no vamos a recuperar. Le doy dinero, mañana puedo tal vez tener más dinero del que puede tener cada uno, pero si le doy de mi tiempo, bueno, eso no lo recupero, ¿no? Entonces significa que lo estoy valorando, ¿no? Y muchas veces se habla de tiempo de calidad, ¿no? De pasar un tiempo enfocado
en esas personas. Entonces, también para reflexionar como padres, hay veces que la vorágine del trabajo, del día, de las ocupaciones, hacen que no dediquemos ese tiempo de demostrar amor hacia nuestros seres queridos. Bien, Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, característica de Dios como Padre perfecto es que Él es justo, hace lo correcto, ¿no? Y vaya que hay para pensar, ¿no? Porque tenemos en la vida un montón de oportunidades de hacer cosas incorrectas, de hacer cosas que no son justas. Y lo justo no lo define el hombre, no lo define la sociedad, porque hay veces que, todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Pero cuando hablamos de justo, no estamos hablando de los parámetros de la sociedad, estamos hablando de los parámetros que Dios pone. Hay veces tenía compañeros de trabajo que contaban con familia, todo, cómo me emborraché, no sé, en Navidad, en Año Nuevo, en mi cumpleaños, y me llevó mi esposa medio borracho a la casa. Qué pésimo ejemplo le está dando a sus hijos de justicia, ¿no? De ser una persona recta a la cual sus hijos tienen que imitar, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de cosas. Si soy comerciante, si soy justo, si en mi trabajo, como empleado en relación de dependencia, si también soy justo, si en mi hogar soy justo, si con mis vecinos soy justo, si realmente busco lo que corresponde, lo que implica la justicia de Dios, porque Dios, como nuestro Padre, Él siempre es justo. 1 Pedro 1:17, un aspecto de ser justo. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios, como que es justo, no hace acepción de personas. Entonces, si me toca hacer justicia con mi hijo, relajamos algunas cosas. Ahora, tengo que hacer justicia con el hijo de otro, quiero aplicar, por así decirlo, todo el peso de la ley. Pero para con los míos, algunas licencias damos, ¿no? Y Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, y se tiene que disciplinar a sus hijos. Nosotros, porque hemos hecho las cosas mal, ya lo vamos a ver, Dios lo hace, porque nos ama, y es parte de ser un buen padre. Dios es un Dios justo. Salmo 103:11. Vamos a hacer que leamos, voy a pedir que lean desde allí, así lo hacemos un poquito más participativo. Salmo 103:11, y vamos a leer Lamentaciones 3:22 y 23. Le voy a pedir a Marcelo si puede leer el Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Muy bien. Y Martín, Lamentaciones 3:22 y 23. Qué importante que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Qué importante. Y que Dios entiende nuestra condición, entiende nuestras luchas, entiende nuestras flaquezas. Y está ahí para ayudarnos, para perdonarnos. Me encanta este texto. Nuevas son cada mañana. Y vaya que las necesitamos. Y ahora, importante... misericordioso significa compadecerse de la miseria que tiene la otra persona, de la situación que está en la otra persona. También cómo somos como padres, ¿no? Hay veces que, por supuesto que tenemos que ser justos, pero también tenemos que entender las cosas que le pasan en nuestro interior a nuestros hijos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que tal vez cuando le damos un consejo, en vez de retarlos,
Hay veces que lo necesitan, pero hay veces que necesitan, en vez del reto, necesitan el consejo amable, el consejo amoroso, el consejo que proviene de entender lo que le pasa, de entender lo que tiene que vivir en el colegio, lo que tiene que vivir en el jardín, lo que vive en la universidad, y en vez de ponerme en juez, me pongo en aquel Padre amoroso y misericordioso, que entiendo lo que está pasando, lo que le cuesta, lo difícil que es, pero trato de traerle el consejo de Dios, o trato de alentarlo y nuevamente animarlo, a pesar de que es la quinta vez que se equivoca en algo, ser misericordiosos para con ellos, entendiendo su situación. Vamos a leer, según dentro de lo que es ser misericordioso, está ser compasivo. También vamos a leer este texto, 2 Corintios 1, 3 y 4. Le voy a pedir a José, 2 Corintios 1, 3 y 4. Y Laura le voy a pedir Salmo 86, 15 a mi esposa. José. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, ¿qué hace un padre? Consuela. Pero para poder consolar, ¿qué tiene que haber pasado primero? Él haber sido consolado. Y para que él haya sido consolado, ¿qué tiene que pasar en relación con Dios? Sí, pero tiene que tener una buena relación con Dios. Tiene que tener una buena relación con Dios para que cuando pasen tal vez adversidades, sufrimientos, situaciones difíciles, al tener él una buena relación con Dios, él puede ser consolado con Dios, por Dios. Y como sabe lo que es ser consolado por Dios, puede consolar a su esposa, puede consolar a sus hijos en las dificultades que van teniendo en las diferentes etapas de su vida. Pero si no tengo una correcta relación con Dios, puedo tratar de consolar con la consolación humana, pero que no sirve. La consolación que sirve realmente es cuando yo he experimentado la consolación de Dios en mis aflicciones y tribulaciones y puedo transmitirle la consolación de Dios, que es la que realmente consuela y aquieta el alma más allá de que la aflicción y la dificultad puede seguir, pero tengo el consuelo de Dios. Salmo 86, 15. Muy bien. Dios, si hay algo que se caracteriza, es que Dios es paciente. Dios es paciente. Y hay veces que nuestros hijos, por diversas cosas que pueden hacer, pueden sacarnos de nuestras casillas, ¿no? Y tenemos que ser pacientes para con ellos. Lo que no significa no disciplinarlos, como vamos a ver más adelante, pero sí ser pacientes para con ellos, porque Dios es paciente para con nosotros. Hay veces que nos cuestan ciertas cosas en nuestra vida cambiar y estamos luchando para cambiarlas y Dios nos está ayudando a cambiarlas. Pero en esa lucha que estamos llevando hasta que podamos sacar eso de nuestra vida, muchas veces caemos en esas cosas. ¿Y cómo es Dios con nosotros? Paciente, paciente. Dios es paciente porque está trabajando en nuestra vida como el alfarero que trabaja en el barro. Y así como Dios es paciente para con nosotros, debemos ser pacientes para con nuestros hijos. Bien, vamos a leer Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Le voy a ver a Diego. Hebreos 12, 5 al 11.
ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este es para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Muy bien. Bueno, terminaba ahí, faltaba uno más, pero dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, esto es todo un tema, podríamos tomar toda una reunión para hablar sobre la disciplina, ¿no? Pero Dios disciplina a sus hijos. Hemos creído en Jesucristo, somos sus hijos y Dios nos disciplina a nosotros. Ahora, la disciplina no es siempre, bueno, el contacto físico. Dios, ¿cómo nos disciplina? Primero Dios, cuando empezamos a desviarnos del camino, nos va a hablar. Nos va a hablar por su palabra, nos va a hablar por el espíritu que tenemos en nuestro interior, haciéndonos sentir que no estamos por buen rumbo. Nos va a hablar a través de un hermano, de una hermana, que tal vez nos exhorte, nos quiera corregir. Puede que nos hable a través de una situación difícil, pero Dios es progresivo, ¿no? Dios es progresivo. Si incluso seguimos sin querer entender que vamos por un camino equivocado, bueno, Dios empieza tal vez con, sí, disciplinas físicas, por así decirlo, tal vez alguna enfermedad, tal vez algún debilitamiento, para que nosotros reaccionemos y nos volvamos a Él. Incluso puede llegar a la peor de las disciplinas, que es la pérdida de vida física. La persona no va a perder la salvación, porque nuestra salvación depende de Jesucristo, de que Él murió en la cruz y hizo una obra perfecta, pero sí puede ser, como está allí en 1 Corintios 11, aquellos que tomaban indignamente la cena, había algunos enfermos, otros debilitados y otros que ya estaban durmiendo. Habían sido disciplinados duramente por el Señor. Y así como Dios nos disciplina, lo mismo tenemos que hacer nosotros como padres, ¿no? Primero el consejo oportuno, primero hablar cuando vemos que se están desviando, y después habrá que ir poniendo disciplinas progresivas, ¿no? Tal vez no va a haber dibujitos y diversas cosas, pero hay momentos en los que la Biblia dice que también un chirlo es algo apropiado. Dios lo hace y dice, Dios azota a todo aquel que tiene por hijo. Por supuesto que Dios nos dice en su palabra, y lo dice en Proverbios, no tenemos que lastimarlos, ¿no? O sea, ten cuidado, también dice que no lo lastimes con la vara, ¿no? También hay que ser cuidadoso en no excedernos con eso. Pero así como Dios disciplina, nosotros también tenemos que disciplinar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando la psicología se mete más en la mente de los padres que lo que son la palabra de Dios y los conceptos de Dios, bueno, tenemos los hijos reyes en la casa, ¿no? Que los hijos reyes en la casa no se les puede decir nada, no se les puede decir nada, hay que vivir para con ellos, y no saben lo que es un no, esos hijos, y le estamos haciendo muchísimo daño, ¿no? Proverbios dice que aquel que no disciplina a su hijo, ¿qué tiene para con él? Lo aborrece, porque le estoy haciendo un terrible daño al no disciplinarlo. Porque la vida no es así, se va a chocar con la vida muy duramente por la mala educación que le di. ¿Por qué le di mala educación? Porque nunca lo discipliné. Si Dios, que es nuestro Padre perfecto, nos disciplina de diferentes formas, también nosotros debemos hacerlo con amor para corregir a nuestros hijos. Bien, dos últimos puntos. Él es fiel. 2 Timoteo 2.13. 2 Timoteo 2.13. 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ser fiel es que es confiable, ¿no? Dios es inmutable, Dios lo que ha dicho no cambia, ¿no? Y Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas de las cuales podemos aferrarnos en toda situación. Ahora, qué importante como padre, si somos fieles, ¿no? Si no solo estoy hablando de la fidelidad para con nuestra esposa, sino que estoy hablando fieles en cuanto a nuestra palabra, en cuanto a nuestro decir, ¿no? Que
que nuestros hijos puedan decir, mi papá me dijo tal cosa y hizo lo que me dijo que iba a hacer. Yo veo que es un hombre fiel en sus convicciones, para con la mamá, para con nosotros. Un hombre fiel, así como Dios es fiel. Y terminando, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por quién van a ser añadidas? Por Dios nuestro Padre, lo dice unos versículos anteriores, ¿no? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, como padres, tenemos que proveer sustento a nuestros hogares. La mujer, por supuesto, puede trabajar, siempre que eso no vaya en desmedro de las principales responsabilidades que tiene de criar a sus hijos. Pero la principal responsabilidad de traer sustento al hogar, ¿de quién es? Del varón. La principal responsabilidad del varón, en cuanto al contexto del hogar, es traer, en cuanto al sustento, es proveer para los suyos, ¿no? Y aquí es un tema importante, porque a veces hablo con jóvenes que no tienen esta cultura del trabajo, sobre todo en la situación que vivimos en este país, no tienen la cultura del trabajo. Y no piensan en que en el día de mañana, piensan en que quieren formar una familia, sí, pero ¿y proveer? Para que alguna chica espiritual se fije en vos, tenés que trabajar, porque si no, ¿qué te va a mantener ella a vos? Tenés que trabajar y tenés que proveer, ¿no? Qué importante aspecto cuando en este mundo se distorsionan todas las cosas, ¿no? Y tenemos personas muy grandes todavía siendo mantenidas por los padres. Entonces, qué importante es que proveamos para nuestros hogares, ¿no? Proveamos el sustento necesario. Y ahí implicará muchas veces usar mucho de las rodillas, porque la situación económica es difícil. Porque Dios es el que provee a nosotros. Y nosotros somos el que proveemos a nuestras familias. Pero para que Dios provea a mi familia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este versículo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Como Padre proveedor de mi hogar, y para poder cumplir esa función correctamente de proveedor, tengo que tener una buena relación con Dios, porque entonces mi Padre Celestial, que es perfecto, promete ocuparse de mis necesidades. Y entonces voy a poder ocuparme de las necesidades de mi familia, ¿no? Todo es en base a la buena relación que tenga con mi Padre Celestial. Que en esta mañana podamos pasar un lindo día con nuestras familias, homenajeando a nuestros padres, pero por sobre todas las cosas, dando gracias por el Padre Celestial perfecto que tenemos, que a pesar de nuestros defectos, dificultades, aflicciones, Él está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando y ya cerramos entonces la reunión temprano, como dijimos, para que puedan ir cada uno a sus hogares. Vamos a terminar orando y después sí nos saludamos. Recordemos la reunión el miércoles a las 20:30, el jueves a las 20 horas, el sábado 4:30 allí en el 544, a las 19 horas la actividad de Exploradores Teens. Así que vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Gustavo si puede venir hasta aquí y terminar con una oración, y ya así nos despedimos y terminamos la reunión.